Comienzan los alegatos de la defensa de la vicepresidenta de la Nación. Habla el doctor Carlos Alberto Beraldi. Al igual como lo hicieron varios de nuestros colegas, me parece muy importante comenzar este alegato con algunas palabras introductorias que le van a dar un marco al desarrollo de todos los temas que vamos a ir efectuando. Desde el inicio de este proceso, y al igual como ocurrió con el resto de las causas que se fueron formando, la decisión de la doctora Cristina Fernández de Kirchner y nuestro consejo profesional siempre fue que debíamos presentarnos en todos los expedientes, demostrar con todos los instrumentos legales que existen que los cargos eran falsos y aguardar el momento en el que la prueba que se recogiera en un juicio iba a demostrar exactamente lo que nosotros venimos afirmando. Y en esa tarea que fue muy ardua, que empezó hace más de 6 años, no bajamos los brazos en ningún momento, ni aun cuando tuvimos que soportar, no consentir, sino soportar, distintas arbitrariedades insólitas que no tienen antecedentes en nuestro país, ni creo que en el mundo, como por ejemplo que a una persona se la citara en un mismo día a prestar 8 declaraciones indagatorias, o como por ejemplo me tocó a mí padecer que me retiraran de una diligencia de allanamiento por la orden directa del magistrado que estaba interviniendo, violentando todas las garantías que hacen justamente a la inviolabilidad del domicilio y al derecho de defensa. Pero los agravios, las irregularidades que se cometieron en el proceso no solo tuvieron como destinatarios a la doctora Kirchner, a esta defensa, sino que incluso superando todos los límites, se dirigieron incluso contra su familia, específicamente contra su hija, que, como todos sabemos, jamás desarrolló ninguna actividad política, pero eso no fue ningún óbice como para que se la atacara, se la estigmatizara y se quebrantara su salud. Pero, como les decía antes, nunca bajamos los brazos, porque nosotros sabemos, y todos saben, que la verdad siempre triunfa. Y eso es lo que ocurrió en este juicio. Después de 3 años, de casi 3 años de audiencia, en donde se recogieron múltiples evidencias, quedó demostrado que lo que se decía allá por el año 2016, y vamos a ver que incluso se decía mucho antes, carecía de verosimilitud. Y que las pruebas que se recogen en un juicio, a diferencia de lo que ocurre en otros lugares, cuando se acredita, se incorpora legítimamente, destruye cualquier tipo de acusación, por supuesto falsa y sin fundamentos. Pese a ello, durante 9 jornadas escuchamos un alegato en donde, olvidándose de todo lo que había sido sustanciado en este juicio, repitió las mismas acusaciones que se venían mencionando desde el año 2008 y luego desde el año 2016. Repito, como si el juicio no hubiese existido. Y escuchamos cosas insólitas que después se repiten en los medios de comunicación, como que la prueba que la Fiscalía tiene es una prueba contundente y que esa contundencia va en relación directa con el peso que esa prueba tiene, a la cual se le adjudica un tonelaje de 3 toneladas. Miren, yo no empecé mi carrera en la defensa de la doctora Kirchner. Tengo una larga trayectoria. Y nunca en mi vida había escuchado semejantes disparates de los cuales después es difícil volver. Y además, porque nosotros tenemos un deber de responsabilidad. Y ese deber de responsabilidad que tenemos como lo que se denominan, no sé si bien o mal, operadores judiciales,
sujetos que intervienen de manera habitual en los juicios, no es solamente tener la intención de ganar un proceso, sino la intención es justamente de cumplir con nuestro rol y satisfacer las expectativas que la gente tiene cuando nos ve actuar, máxime cuando se trata de un proceso de semejante trascendencia mediática. ¿Qué espera la gente? ¿Qué espera la gente de nosotros? Y lo que espera es que pongamos en funcionamiento todo lo que aprendimos en la facultad, todo lo que estudiamos cuando salimos de ella, y renovemos en cada momento nuestro compromiso del respeto de la ley. Porque si no, la gente se confunde y dice, pero ¿cómo puede ser? En definitiva, en tribunales las discusiones que se hacen son las mismas que se hacen en otros ámbitos. Y entonces, ¿para qué existe esto? Si acá perdemos la seriedad, si acá perdemos nuestras convicciones, y si acá lo que perdemos es, en definitiva, la idea central que tiene un juicio, que es la de establecer hechos, aplicar responsabilidades y cumplir con una función democrática, que es la de restablecer la paz, entonces, la verdad que flaco favor le habremos hecho a nuestro país y también a nosotros mismos, porque lo peor que nos puede pasar es perder nuestra esencia. De todo lo que escuchamos en ese larguísimo alegato, hay una frase en la cual yo quiero hacer hincapié, y es en la única que coincido con la Fiscalía, y es que cuando uno busca la verdad, tarde o temprano esa verdad aparece. Y tengan presente esta frase: si llegamos a desarrollar todos los temas que tenemos previstos en esta audiencia, que creo que lo vamos a poder hacer, tenemos un tiempo acotado, van a ver cómo esa frase vuelve otra vez a instalarse y va a mostrar cómo, en definitiva, cuando se busca, la verdad siempre aparece. Como les decía recién, este no es un proceso que tenga 2 meses o que tenga ni siquiera 2 años. Es un proceso que tiene un largo desarrollo. Y lo que primero vamos a hacer para justamente darle contenido a los argumentos que vamos a desarrollar a continuación, y que son muchos, es describir de la manera más objetiva cómo se desarrolló todo este proceso, que en realidad, como les anticipaba, no empezó en el año 2016 con la denuncia que dio origen a este proceso, sino que empezó mucho antes, que empezó allá por el año 2008. Y así, para que se entienda, vamos a dividir todo este curso temporal en 2 periodos, el periodo 2008-2015 y a partir de aquí el periodo del 2016 a la fecha. Muy bien. El 12 de noviembre del año 2008, un conjunto de legisladores nacionales, encabezados por Elisa Carrió, formuló una denuncia en la cual solicitaba la investigación de complejos delitos, entre los que se mencionaba expresamente la asociación ilícita, que se habrían cometido desde las más altas instancias nacionales con lo que se denominaban los empresarios amigos. ¿Ven? Ahí lo vemos. Este modo de iniciación, a través de denuncias que presentan adversarios políticos, es prácticamente la línea constante en todos los procesos que se iniciaron respecto de Cristina Fernández de Kirchner. Esta denuncia, por sorteo, quedó radicada ante el juez Julián Ercolini, que así dio lugar a la formación de la causa 15.734 del año 2008, a la cual hoy se conoce como la causa madre. ¿Por qué causa madre? Porque es el continente del cual se desprendieron muchos otros procesos. ¿Qué se decía, para ser precisos, en aquella denuncia? Bueno, como les adelanté, que existía una supuesta asociación ilícita conformada en el seno del Poder Ejecutivo, y vemos a continuación algunos de los párrafos extractados en donde, bueno, se hablaba de Néstor Kirchner, Julio De Vido, Lázaro Báez, vinculándoselos a los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, abuso de funciones y negociaciones incompatibles, y se hablaba también de un saqueo en el que se había producido respecto de las arcas públicas.
Luego se avanzaba en este íter hablando de la creación de un empresario amigo y su posterior inversión en el negocio de la construcción vial. Ahí ya se mencionaba que Austral Construcciones había sido constituida con 12.000 pesos, y que había una supuesta matriz de corrupción. Se seguía describiendo los actos que se habían desarrollado a nivel del Poder Ejecutivo, concretamente la creación del Ministerio de Planificación, a través del decreto 1283, y de otros decretos que fueron efectivamente transfiriendo las estructuras que habían existido en la provincia de Santa Cruz, fundamentalmente las personas que habían trabajado en aquellos cargos, en la gobernación de la provincia, y de esa manera habían sido trasladados al gobierno nacional. Después se hacía eje, se enfatizaba en el tema de la concentración de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, otra vez, y que esto se había vehiculizado a través de la asignación arbitraria y discrecional de partidas del presupuesto que eran votadas de manera automática por el Congreso de la Nación. Este no era el único mecanismo que se utilizaba para asignar discrecionalmente partidas a la provincia de Santa Cruz, sino que también se recurría a otros mecanismos como el de los decretos de necesidad y urgencia. Vamos mostrando, a medida que yo voy hablando, para que quede constancia en el registro, de manera precisa los párrafos a los que nos estamos haciendo referencia. Bien, continuaba aquella vieja denuncia, con una hipótesis de cartelización de la obra pública, es decir, funcionarios que se ponían de acuerdo con empresarios y empresarios que se presentaban de manera alternada a las licitaciones para que uno ganara una licitación y otro también ganara la siguiente. Bueno, yendo todavía de manera más puntual, se hablaba ya en aquella época de obras concretas, no solamente de generalidades, sino de obras concretas. Por ejemplo, las licitaciones que se habían llevado a cabo, como se menciona ahí, en la Ruta 3, en alguna otra ruta también, y que habían sido ganadas por las empresas del Grupo Báez, por lo que se denominaba el Grupo Báez, Capi Costilla, Gotti, etc. ¿Qué hizo el juez Ercolini? Siguió las reglas que deben aplicarse en este tipo de investigación. Mantuvo lo que se denominaba el delito de asociación ilícita en el expediente principal, esa llamada causa madre, y fue armando, fue desprendiendo de esa causa distintos procesos conexos en donde se investigaba cada uno de los episodios delictivos concretos, como para que la investigación se desarrollara de manera coherente y de manera ordenada. Bueno, muy bien. Uno de esos expedientes tuvo como objeto específico la situación de la obra pública vial en la provincia de Santa Cruz y las cuestiones que tenían que ver con las empresas que se mencionaban vinculadas a Lázaro Báez. Ahí vemos una de las medidas de prueba, por ejemplo, se libran oficios, se piden antecedentes sobre Gotti, Austral, sucesores de Adelmo Biancalani, etc. Después de 2 años de hacer esta investigación, 2 años, el juez Ercolini se declaró incompetente. ¿Y por qué hizo esto? Porque existía una jurisprudencia pacífica de la Corte que cuando las licitaciones se llevan a cabo a través de convenios con órganos provinciales y los fondos que el Estado coloca en esas obras se transfieren a el presupuesto directamente al Tesoro Provincial, corresponde no a la justicia federal, sino a la justicia de la provincia, del lugar donde estos hechos ocurren, entender en esos procesos. Así lo hizo el 10 de julio del año 2011 y, para ser absolutamente objetivos, el fiscal de la instancia se opuso a esto. El doctor Polichita apeló esa decisión el 14 de julio del año que mencioné, pero
como se trataba de criterios pacíficos, cuando esto llegó a la Cámara de Apelaciones, el entonces fiscal de esa instancia, Germán Moldes, desistió del recurso y, en consecuencia, el 14 de septiembre del 2011, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones tuvo por desistido el recurso y así tornar operativa la decisión de incompetencia que condujo a que las actuaciones terminaran siendo remitidas a la provincia de Santa Cruz y quedaran radicadas ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Río Gallegos en la causa 89/2011, como se menciona en la placa. Hago un salto ahora. Las noticias periodísticas sobre la existencia de supuestos actos de corrupción se iban secuenciando en el tiempo, se iban repitiendo, y en el año 2013, por el mes de abril, aparece un programa televisivo, Periodismo para Todos, en donde hace otra vez una presentación de este tema, y otra vez otra opositora política, en este caso Mariana Zubik, toma ese programa de televisión, con esto ya a estas personas les alcanzaba para hacer una denuncia, y se presenta ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, y vuelve a denunciar la existencia de una cartelización de la obra pública en Santa Cruz, y, por supuesto, sus conexiones con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Menciona expresamente a Néstor Kirchner, que ya había fallecido, porque que haya fallecido acá tampoco pareciera ser ningún límite, Daniel Peralta, Báez, sus hijos, habla también de Fariña, en fin. Bueno, esa denuncia que se presenta justificó que fuera convocada a prestar declaración testimonial, y el 22 de abril del 2013 amplía su denuncia, y para que no existan dudas, fija los hechos que ella estaba pidiendo que sean objeto de una investigación judicial. ¿Qué pasó aquí? La Justicia Federal de Santa Cruz, la justicia competente, dio inicio a un proceso judicial, se impulsó la acción penal, que tenía por objeto, como aparece en esta placa, mostrar, investigar si era cierto lo que se estaba diciendo acerca de cartelizaciones, sobreprecios y corrupción en los actos de las administraciones nacionales y provinciales. Es decir, no había duda de que ahora la Justicia Federal de Santa Cruz se había abocado al conocimiento de estos hechos. Bueno, se empiezan a hacer medidas de prueba, y una de ellas es un oficio a la Dirección Nacional de Vialidad, que es respondido por el organismo, en donde se le da un listado de todas las obras que estaban siendo justamente ejecutadas en la provincia, o que habían sido ejecutadas en la provincia, y que por ende entraban dentro de esta categoría, dentro del objeto procesal. Y se enumeran ahí 49 de las obras que hoy integran la plataforma fáctica de esta acusación. Acá se habla de 51 obras, en aquel momento se hablaba de 49. ¿Y por qué 49? Porque esto había ocurrido en el año 2013 y había 2 obras que todavía no se habían llevado adelante. Con estos elementos objetivos, determinaciones fácticas, que hizo la jueza federal a cargo, la magistrada a cargo del Juzgado Federal de Santa Cruz, el Juzgado de Río Gallegos, se declaró incompetente, en base a los mismos criterios que había aplicado el juez Ercolini, que habían ratificado la Cámara de Apelaciones al tener por desistido el recurso del fiscal Moldes. Es decir, hasta aquí se mantenían estándares legales y jurisprudenciales pacíficamente estabilizados. Las causas quedaron entonces radicadas ante los jueces competentes de la provincia de Santa Cruz, y en los 2 procesos, tanto el que había venido por iniciativa del juez federal Ercolini
como por el que se había iniciado ante la Justicia Federal de Santa Cruz, los dos procesos terminaron siendo desestimados. Es decir, se determinó que no existía delito. En un caso, dictando el sobreseimiento respecto de las personas que habían comparecido al proceso, con un argumento objetivo, es decir, no existía aquí delito. Lo que se había dicho en el programa de televisión, lo que se venía diciendo desde el año 2008, no constituía ninguna infracción jurídico-penal. Y la otra causa terminó también de una manera, diríamos, liberatoria, es decir, con un archivo de las actuaciones por inexistencia de delito. Recapitulando, empezó a hablarse de este tema en el año 2008, fue judicializado en distintas sedes, los jueces competentes determinaron que aquí no existía delito. Empieza ahora un nuevo periodo tras el cambio de gobierno en el año diciembre del 2015, periodo que vamos a mencionar, 2016-2022. El 12 de enero del 2016, es decir, más o menos un mes después que el ingeniero Macri había asumido, designó como director nacional de vialidad a Javier Iguacel, a través del decreto 133 de ese año. Indudablemente, cuando un funcionario llega a un organismo complejo, como la Dirección Nacional de Vialidad, debe tener muchas ideas acerca de cómo debe encararse la gestión, cómo deben construirse los caminos, cómo se impulsan los planes de obra, en fin, muchas acciones positivas que son las que justamente la ciudadanía espera de un funcionario que se coloca en un organismo de esas características. Pero no fue así. Lo primero que hizo Iguacel cuando llegó a este organismo, y digo lo primero porque es la resolución número 1, fue hacerse eco de aquellas viejas denuncias, intervenir el distrito de Santa Cruz, que es el distrito 23, y ordenó la realización de una auditoría sobre todas las obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz, porque indudablemente tenía como norte acreditar esos delitos hasta ahora inexistentes y descartados por la justicia, pero que indudablemente para estas personas lo que resolvía la justicia no era definitiva óbice para nada. Pero no solamente hicieron eso, sino mostrando un nivel de autoritarismo y de prepotencia, se fueron a la provincia de Santa Cruz en un procedimiento que pudimos conocer en el desarrollo de este juicio y que tuvo características lamentables para todos aquellos que indudablemente creemos en que los funcionarios públicos se tienen que comportar de acuerdo a derecho, cumpliendo pautas mínimas de racionalidad y jamás autorizando la prepotencia, algo que lamentablemente no ocurrió. ¿Cómo llegaron a Santa Cruz? Bueno, se ve que bajaron de un avión y se metieron en un patrullero para ir a la Dirección Nacional de Vialidad. Y los datos lamentables, que ilustran con gran precisión los desatinos y los desajustes que se hicieron, fueron relatados por un testigo, David Eduardo Bajamondes, ex empleado del Distrito 23 de la Dirección Nacional de Vialidad, que nos contó lo siguiente. Cuando se realiza el cambio de gestión, diciembre de 2015 específicamente, la gestión nueva se presentó ante usted. ¿Cómo fue esa situación? La verdad, si la tengo que recordar, fue fea. Fue fea porque, y no me lo olvido justamente porque no fue algo muy atípico. O sea, me acuerdo que llegaban, se corrieron obviamente los rumores de que ya llegaban el ingeniero Iguacel con
no me acuerdo el nombre, pero Stoddard, que era la de jurídicos, Lucas Lobaldo, que creo que era gerente o iba a ser gerente porque de políticas institucionales, algo así. Que yo sepa, en funciones no estaban, o sea, eran en sus cargos, pero no estaban hechas las resoluciones, tengo entendido. Pero bueno, esa mañana llegaron, no me acuerdo el día exacto de enero, y llegaron patrulleros. Llegaron en patrulleros, incluso hubieron gente de civil, pero eran policías, supongo que eran de la federal, porque el corte de pelo es característico, ¿no? Pero así llegaron ellos, llegaron en patrullero y habiendo movilidad en el distrito para ir a buscarlos. O sea, no veo la necesidad de hacer eso. Y estábamos en el hall de entrada y llegaron con García, que lo nombraron, ellos lo presentaron como el interventor, el nuevo interventor del 23 distrito. Incluso estaba Mauricio Collareda, que era el jefe anterior, que lo destituyeron ahí, y dijo, Iguacel tomó la palabra y, bueno, dijo que fueron el primer distrito al que vinieron, o sea, también llamó la atención, ¿no? Fue el primer distrito en el que vinieron con la resolución 001, nombrar al nuevo interventor, y dijo que, bueno, que iban a cambiar las cosas ahora, y que no se iban a hacer más las cosas mal, como se venían haciendo. La verdad, y a mí no me gustó en lo personal, y no me gustó tampoco cómo lo trató al ingeniero Collareda, porque lo trataron como si fuera también un delincuente delante de todos, quienes fuimos sus compañeros, ¿no? Y nos trataron prácticamente a todos de delincuentes. Bien, esta es la manera objetiva como la que se condujo la gestión Iguacel. Queda ilustrado. Así vamos a ir mostrando cada cosa. Esto es importante. Este es el método que vamos a utilizar. Vamos a ir haciendo afirmaciones y vamos mostrando la prueba para que la prueba es la que ilustre al tribunal y a toda la gente que está siguiendo este juicio sobre, en definitiva, quién tiene razón. Vuelvo con el relato. Iguacel había ordenado un informe de auditoría exhaustivo que se llevara a cabo sobre las obras que se habían licitado. Bueno, muy bien. El resultado de ese informe se obtuvo el 15 de marzo del año 2016 a través de un informe que se llama informe, o que se enumera informe definitivo número 3 del año 2016. Miren, para ser absolutamente objetivos, en todos los informes de auditoría siempre se advierten ciertas inconsistencias, ciertas cuestiones que tienen que ver con los procedimientos, pero más allá de esas cuestiones, que les digo son de rutina y que quedan en todos los informes, las conclusiones de ese informe quedaron o pueden ser extractadas en estos párrafos que tenemos aquí en pantalla. Y es que los auditores de la Dirección Nacional de Vialidad, puestos por Iguacel, designados por Iguacel, llegaron a la conclusión que del examen practicado en todas estas obras no se evidencia deficiencias constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse. Por supuesto, salvo en casos puntualmente que fueron detallados. De todas maneras, remata el informe, los desajustes de certificación de obras observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las respectivas obras. Grande habrá sido la sorpresa de Iguacel cuando la prueba central con la que él pensaba hacer la denuncia le salió en el sentido opuesto. Es decir, fueron por lana y volvieron esquilados. Pero ello no desalentó a este funcionario que de todas maneras, sin pruebas, o con pruebas que justamente controvertían lo que él pensaba afirmar,
se presentó ante la justicia e hizo una denuncia. Otra vez, la misma denuncia del año 2008, del año 2013, volvía a aparecer en los escenarios judiciales. Y la verdad, nuevamente, este tipo de procedimientos injustos, irregulares, llevó a que la gente que había hecho esa auditoría, ese informe definitivo número 3, se sintiera, la verdad que bastante preocupado, dolido, porque se sentían usados. Y se sentían no solamente usados, sino porque, en definitiva, también, con el paso del tiempo, vieron que no habían ido a normalizar el distrito de Santa Cruz, sino todo lo contrario. Las obras terminaron siendo abandonadas, ellos fueron los que abandonaron las obras, y en definitiva no se hizo nada, nada de lo que se decía que se iba a hacer. Solo la denuncia, eso sí, lo único que hicieron fue la denuncia. Y esta cuestión también fue acreditada en el juicio con otro testimonio, al que vamos a hacer referencia en muchas oportunidades, y que es el del señor Justo Pastor Romero, auditor interno de la DNB, que relató en este juicio lo siguiente. Esto también pone de manifiesto que nuestro informe de auditoría fue hecho de manera constructiva, como lo hicimos siempre. Nuestros informes nunca eran utilizados para nutrir una causa judicial. Para nosotros fue un hecho inédito y por eso todas las recomendaciones iban en el sentido de contribuir a la gestión que en ese momento se estaba iniciando en realidad, para que tengan una toma de conocimiento del estado de situación y de las necesidades que tenía el distrito Santa Cruz. Evidentemente poco les importó nuestro informe porque no se ha realizado ninguna mejora en ese distrito. No solo eso, sino también obras que estaban próximas a terminarse, donde hicimos determinadas recomendaciones sobre dar prioridad, tampoco se terminaron, y lo que es peor, se dejaron abandonadas, con el perjuicio que esto representa para el Estado Nacional. Nosotros esto lo hemos detallado perfectamente en un informe posterior del año 2000, el informe número 23 del año 2018, que por lo que tengo entendido, de haberme informado por los medios también, fue presentado a este juicio que se está desarrollando. No se utilizó el informe o se subvirtió el informe que habían presentado, no hicieron nada en el distrito y además dejaron abandonadas las obras. Esto es la prueba del juicio. Bueno, seguimos con el relato. La denuncia que Iguacel ya había decidido de cualquier manera y a como diera lugar iba a presentar, bueno, fue a la sala de sorteos y donde volvió a caer, en el juzgado de Ercolini. Pero ahora con esta diferencia, que ya no eran los mismos fiscales que venían interviniendo, sino intervenía un fiscal nuevo ahora. Intervenía el que correspondía por orden de turno, el doctor Tayano. Bueno, como en cualquier expediente, lo primero que se hace es tratar de determinar el objeto procesal. Y el objeto procesal era posibles irregularidades ejecutadas en la provincia de Santa Cruz. ¿Y en qué había que hacer énfasis? Bueno, en los empresarios que habían participado de esos procesos licitatorios, los principales contratistas de la obra pública del país. Entre la prueba que se acompañó, apareció un correo electrónico que tenía en el margen derecho una serie de inscripciones manuscritas, donde se hablaba, por ejemplo, de hay que pagarle a los 10 primeros. Y ahí se mencionan del 1 al 10 una serie de empresas. ¿Qué hizo el fiscal? Dijo, bueno, vamos a organizar una investigación sobre todo esto que el mismo denunciante me está trayendo para que lo veamos. Y el 2 de agosto, el fiscal Tayano emite un dictamen que
precisa ciertas cosas que son importantes y que muestran, digamos, cómo es una investigación cuando se hace de manera normal, y vamos a ver cómo es después una investigación cuando se hace de manera totalmente anormal e ilegítima. Lo primero que establece el fiscal es cuál es el marco de sospecha que existe en esa investigación a partir de la prueba que se incorporó en esa denuncia. Y como el arquitecto Miguel de Vido se había enterado de este expediente, fue y se presentó, el fiscal natural del caso, dijo que no había en ese momento, con lo que había traído Iguacel, ningún elemento para hacer una imputación concreta en contra del exministro. Y solo tuvo presente, por el momento, su propuesta de abogados defensores. Es decir, por el momento no tenemos una imputación, hay que empezar a investigar, hay que hacerlo de alguna manera seria. Y la manera seria que fue a hacer el fiscal, y no digo que con esto haya ninguna cuestión que sea extremadamente elogiosa, sino que hizo lo que tenía que hacer, es mirar cuáles eran los empresarios de la obra pública que se mencionaban en ese correo electrónico, que después nos enteramos que eso manuscrito no venía de la administración anterior, sino que lo había puesto la gente de Iguacel. Entonces dice, bueno, investiguemos a los contratistas. ¿Quiénes son estos contratistas? Bueno, aquí identifica las denominaciones de esas sociedades y aparecen nombres como Cartelones, Esuco, Electroingeniería. Pero presten atención, señores jueces, en un nombre que aparece, que es IEXA. Es decir, la familia, la empresa de la familia del por entonces presidente de la Nación. El curso que había tomado la investigación, el curso natural que había tomado esta investigación, le preocupó a la gente de Iguacel. Y entonces se le producía aquí otra nueva paradoja. Habían ido a investigar a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez, y la investigación tomaba un curso indeseable para ellos. Es decir, otra vez, habían ido por lana y volvían esquilados. Y entonces, el equipo jurídico de Iguacel se le ocurrió una estratagema. ¿Y cuál fue esa estratagema? Sacarle fotocopia a la denuncia que habían presentado en abril y volverla a presentar. Digresión. Esto de volver a presentar siempre la misma denuncia lo hemos visto muchas veces en el proceder de estas personas. Pero acá tenemos un caso concreto, es decir, ni siquiera cambiaron la denuncia. Fueron y volvieron a presentar la misma denuncia porque no les gustaba lo que estaba pasando o lo que estaba por pasar. Pero ya no fueron a un sorteo, volvieron a presentar la causa directamente, ahora sí, fueron directamente a la causa que mencionamos como la causa madre, y en ese expediente, donde ya sabían quiénes eran los fiscales que iban a intervenir, bueno, dijeron, bueno, ahora que empiece el partido. Y así ocurrió, Tengo como norte en mi tarea profesional, en nuestra tarea profesional, no meterme con aspectos personales. Y no hago jamás de mi actividad un enfrentamiento personal, ni con fiscales, ni con jueces. Solo una vez lo hice. Y porque las razones estaban más que justificadas. Pero debo decir en este caso que en la fiscalía del doctor Polichita, a quien conozco desde hace muchísimos años, pasó a intervenir otro fiscal, que no era el fiscal de esa fiscalía, sino que lo colocaron en estas investigaciones, un fiscal ad hoc. El doctor Ignacio Maíz, a quien también conozco de hace muchos años, incluso hasta ha sido alumno mío en alguno de los cursos que dictó en la facultad. Pero ¿qué pasaba con el doctor Máiquez? Más allá de sus calidades personales, Máiquez tenía una vinculación directa con personas que cumplían o habían cumplido funciones muy relevantes y que tornaba en su actuación o impactaba en su actuación en un temor objetivo, de objetividad.
¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, Maíquez es el hermano de otro Maíquez, Juan Bautista, que era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Y además, el secretario del Ministerio de Justicia, o el subsecretario, que tenía la relación directa con el Poder Judicial. Y el padre, que venía desempeñándose, es una persona que tiene una larga trayectoria judicial, que venía desempeñándose como juez de la Cámara Criminal y Correccional de Casación de la Ciudad de Buenos Aires, había sido designado el 10 de diciembre por la gobernadora Vidal como su ministro de Justicia, cargo que desempeñó durante algunos meses, renunció, volvió a su tribunal y, por esas circunstancias que a veces ocurren, que no son explicables, se hizo una transferencia de ese tribunal, que está en el fuero penal común, al fuero penal federal, a la Cámara Federal de Casación Penal, es decir, el tribunal que es alzada en estos procesos. Bueno, uno puede decir, y son estos defensores de Cristina son muy prejuiciosos. Mire, no es así, no es así. Porque lo que nosotros veíamos es lo que pasó en el expediente, que nuestros temores se concretaban en hechos reales. Bueno, recuerden, hasta aquí no había imputados y la investigación abarcaba a un amplio grupo de empresarios, no solo Lázaro Báez. Bueno, veamos cómo siguió esta trama procesal. Se presentaba 2 expedientes, los 2 tenían fiscales distintos, y entonces había que decidir quién se quedaba con la pelota. Bueno, y el juez Ercolini dispuso que la investigación quedara a cargo de los fiscales Policita y Maíquez. Por eso digo que no soy prejuicioso, ni lo somos, porque los hechos siguientes nos mostraron Me parece que tenemos un problema de conexión. No estoy escuchando al doctor Veraldi. Discúlpeme, doctor, no sé si fue una pérdida de conexión transitoria de mi parte, pero no escuché sus últimas palabras. Por favor, si las puede repetir. Gracias, doctor Gorini. ¿Me escucha bien ahora? Perfectamente. Gracias por advertírmelo. Bueno, les decía entonces que el curso de esta investigación quedó a cargo de los fiscales que mencioné anteriormente, y 5 días después, o algunos días después, el 12 de agosto del año 2016, los fiscales presentaron un escrito de más de 200 hojas, en donde ahora sí, la imputada directa, la responsable de todo, era Cristina Fernández de Kirchner, entre otros funcionarios, y pedían su citación a prestar declaración indagatoria. Mire, era tan grosero lo que estaba pasando que hasta Ercolini dijo, no, a ver, con esto no alcanza, no puedo avanzar, tráiganme más papeles. No sé si fueron kilos, toneladas o no, pero les llevaron más papeles, presionaron y consiguieron que no era imputada en la causa pasara a ser no solamente imputada, sino pasar a ser citada a prestar declaración indagatoria, cosa que ocurrió el 12 de septiembre del año 2016, y no solamente eso, sino que además también le dispusieron su inhibición general de bienes. ¿Se dan cuenta por qué no soy prejuicioso? ¿Por qué no lo somos? Porque lo que no era pasó a ser. Y no solamente pasó a ser de alguna manera, pasó a ser de una forma, les diría, intensa. Bueno, ¿cuáles eran los elementos que utilizaron los fiscales para forzar esta decisión a prestar declaración indagatoria? Ustedes dirán, ¿trajeron algo nuevo? No, es exactamente lo mismo que venían hablando del año 2008.
Es decir, con informes de auditoría, con testimonios y la verdad, especial siempre triunfa algunas de las textuales en los alegatos del doctor Carlos Veraldi, Tuni Coleman. Bueno, yo creo que en esta primera parte, de manera así, un poco de profesor, Sí. Veraldi lo que muestra es las cosas increíbles que ocurrieron en esta causa. Manda el macrismo a hacer una auditoría, la auditoría dice que está bien y aún así, además manda una auditoría en una sola provincia, Sí, Santa Cruz, de las 24, al día siguiente de asumir, y lo único que hace es, aunque la auditoría dice que está bien, presenta denuncia. Y después los fiscales en 7 días escriben 200 páginas para imputar a Cristina Fernández de Kirchner. Marcos, te sumamos en esta mañana desmenuzando la farsa guionada, como había adelantado Cristina. Sí, efectivamente, así lo anunció la vicepresidenta, que va a estar hablando el viernes, recordemos, y también la cuestión mediática de toda esta denuncia, ¿no? Porque describe muy bien el doctor Veraldi cómo arranca esto, cómo comienza en un programa de televisión, al menos una de las partes de la denuncia, y bueno, y avanzando en este sentido, que como bien decía Tuni, esto es el arranque, el comienzo, pero en todo caso ya empieza a verse desde bien temprano, bueno, la intencionalidad política de esta denuncia, ¿no? Alegatos que continúan. Y la contundencia de este alegato que estás viendo en C5N, Tuni Coleman, cómo el doctor Veraldi va incorporando algunos de los testimonios en la causa, auditorías, peritajes y las diferentes conclusiones. Sí, vimos los videos que presenta, eso es novedoso. Miren, esto dijeron los testigos. Claro. Porque los fiscales no pudieron mostrar un testigo. Claro. Ni uno mostraron. Ni una partecita de un testimonio, porque lo que ocurrió en el juicio fue un vía crucis para los fiscales, fue un desastre para los fiscales. Ayer se preguntaba a la vicepresidenta, vale la pena también decirlo, ¿no? Si iban a estar transmitiendo capaz otros canales más vinculados a la oposición y esto no estaría sucediendo. No, parece que los funerales reales en el Reino Unido son más importantes que lo que sucede en la Argentina, ¿no? Definitivamente no. Si recordamos la diferencia cuando se dio el alegato de la Fiscalía, Luciani tuvo una especie de cadena nacional de los medios de derecha, por lo menos. Bueno, no está pasando esto con el doctor Veraldi, somos el único canal que lo está transmitiendo y pensemos la disparidad de cobertura, ¿no?, que se dio en un caso y en el otro. Y nos preguntaremos si aparecerá estas declaraciones, estos alegatos, algunas de las frases del doctor Veraldi en los diarios de mañana, en la tapa de los diarios de mañana, Tuni. Algo meterán, sin ninguna duda, pero lo que sirve es que vean las maniobras insólitas que se hicieron. Traían fiscales de otro lado, nuevo juez, fotocopiaban la denuncia y la volvían a presentar para meter a los nuevos fiscales. Cosas insólitas ocurrieron que, como dijo el doctor Veraldi al principio, no ocurrieron nunca en la Argentina ni en el mundo siquiera. Y estos alegatos continúan y te los seguimos transmitiendo en vivo acá por la pantalla de C5N. Así continúa hablando el doctor Veraldi. No vamos a ocultar nada, queremos saberlo, queremos la verdad. Y le pedimos eso al juez, nada más que eso. Le adecúe el objeto procesal, investigue toda la obra pública. Y además, porque las investigaciones no se hacen de pico, no se hacen de palabra, se hacen con medios de prueba. Y los medios de prueba que se utilizan para hacer estas investigaciones no son otros más que estudios periciales. Vayamos a consultar a los técnicos, a los contadores, a los ingenieros, a los arquitectos y a quienes sean competentes en estas materias, para ver si efectivamente hubo algún tipo de asignación arbitraria de la obra pública, si hay criterios objetivos, porque otra vez, decir puede decirse cualquier cosa. Y específicamente le dijimos, bueno, mira, hay obra pública, se dice que la obra pública no se hizo o que se hizo mal, bueno, vayan y vean si están las deficiencias constructivas de las que nos vienen hablando desde el año 2008. ¿Qué pasó?
no somos prejuiciosos. Rechazaron todo. Rechazaron todas las medidas de prueba. No porque queríamos beneficiarnos, sino porque queríamos ver la verdad, queríamos averiguar lo que había pasado en este expediente. En este y en cualquier otro, y más si se hacía una denuncia de características mediáticas. Bueno, ¿qué hicieron los investigadores? Los investigadores que hicieron, judiciales y fiscales. Bueno, nos rechazaron todos los planteos, todos. Y como era de esperar, procesaron a nuestra defendida por el delito de asociación ilícita y de defraudación en contra de la administración pública y perdóname la expresión, para la popular, le dispusieron un embargo de 10.000 millones de pesos, o sea, una cifra incalculable respecto del patrimonio que es justamente el que tiene la expresidenta. Frente a una situación tan injusta, como alguna experiencia tenemos, entonces vimos que no había forma de defendernos en la instrucción, en donde además todo lo que decíamos nos lo rechazaban, es decir, esto no, esto no. Bueno, muy bien. Entonces vamos a un juicio oral. Y expresamente lo pedimos. Estamos acá porque expresamente pedimos que haya un juicio oral, porque sabemos que cuando uno busca la verdad, siempre la encuentra. Y el marco es justamente un juicio oral. Bueno, y quisimos entonces que las cosas volvieran a su cauce normal. Pedimos simplemente tener algún tipo de reaseguro, y es que como ya en esa época empezaban las sospechas o se incrementaban las sospechas de que los sorteos no eran transparentes, bueno, dijimos, miren, cuando mandan el expediente al sorteo de la Cámara de Casación, para que vean cuál es el tribunal que toque, déjenos ir, aunque sea mirar, déjenos mirar, aunque sea. Bueno, se apuraron, hicieron el sorteo, y nosotros no lo pudimos ni siquiera verificar, controlar. Y no tuvimos que justamente hacer una presentación, porque si de algo estamos seguros, es de nuestro trabajo profesional, en donde dejamos puntualizada cada irregularidad la dejamos puntualizada y documentada. Y acá dije justamente en un escrito, acá presentamos en un escrito justo con el doctor Chernobyl estas manifestaciones, ¿no? Es decir, mira, quisimos ir a ver el sorteo, no nos dejaron. Bueno, el tribunal que tocó es el tribunal número 2, magistrados al cual yo no conozco y respecto de los cuales siempre he tenido comentarios favorables, soy absolutamente objetivo con lo que digo, razón por la cual no me preocupé, porque dije, bueno, ahora vamos a tener jueces que en definitiva van a cumplir con su tarea. Y quizás esto se vea en una diferencia de criterios. Y yo las acepto, esas diferencias de criterios, porque no somos nosotros los dueños de la verdad, pero tengo que hacer referencia también en que durante la causa, prácticamente todo lo que nosotros fuimos planteando se nos rechazó. Y se nos rechazó cuestiones centrales. Cuestiones centrales. Es decir, queríamos buscar la verdad. Bueno, ¿qué queríamos que se hicieran? Bueno, las medidas de prueba que tienen conexión con cada uno de los extremos fácticos de la acusación. Se dice que acá trajeron funcionarios de manera indebida, bueno, veamos cuáles fueron las prácticas de todos los gobiernos. Se dice que acá hubo irregularidades en 51 obras, bueno, veamos si esas 51 obras exhiben esas irregularidades, hagamos una pericia. Bueno, tengo más cosas para decir, pero me voy a limitar a lo más importante. Se rechazó, seguramente con una diferencia de criterios, de lo que nosotros proponíamos, se rechazó la enorme mayoría de las medidas de prueba solicitadas, se rechazaron las excepciones que habíamos planteado también, porque si la justicia federal y de este mismo fuero y la justicia federal del Río Gallegos había dicho que esta causa era de competencia provincial, bueno, planteamos la incompetencia. Dijimos lo mismo que había dicho la justicia desde el año 2008 al 2015. Bueno, y también mostramos que había resoluciones que habían descartado la existencia de delito. Eso se llaman excepciones de incompetencia y cosa juzgada, las presentamos y no las rechazaron.
Y también tengo que hacer referencia, y sobre esto voy a hacer un desarrollo mucho más pormenorizado, no este día, sino el día de mañana, que apareció justamente en la prueba central, que era la pericia, un perito designado, un perito que estaba en un cuerpo especial que se llama Cuerpo de Peritos en Casos de Corrupción, un perito que, como les decía, se llama Eloy Pablo Bona, que exhibía elementos objetivos, preocupantes y definitorios de que no podía ser el perito en esta causa, porque no era objetivo, porque había temor objetivo de parcialidad. Bueno, lo recusamos. Bueno, también lo rechazaron. Muy bien. No importa. Sí importa. Pero era más importante continuar el proceso para que se llegara a la verdad. Por eso continuamos. Empezó el debate y lo primero que se hace en un debate es advertir al tribunal por el deber que tenemos como abogados defensores, decir, bueno, mire, se están planteando algunas circunstancias, otras circunstancias irregulares. ¿Cuál era esa? Miren, yo no creo que en el libro Guinness, el libro de los récords, exista algún antecedente en donde una persona es perseguida de manera simultánea por 5 delitos, por 5 veces por el mismo delito que es el de asociación ilícita. 5 veces. Escucharon bien, 5 veces se persigue a Cristina Fernández de Kirchner por el delito de asociación ilícita y se lo hace en distintos procesos. Uno de esos procesos es ese. Otro proceso es los sauces de Tesur, la causa de los cuadernos, etc. Bueno, entonces le dijimos al tribunal, mire, esto no puede ocurrir, no se puede violar una garantía que se llama la prohibición de doble juzgamiento. Garantía ne bis in idem. Entonces, veamos cómo se unifica esto. Lo rechazaron. Y además, en homenaje a la verdad, le mostramos, le recordamos que este expediente, esto que estamos viendo nosotros ahora en este juicio, en este momento de los alegatos, en realidad es un tramo de la investigación que incluye a 13 personas. Pero que respecto de esta investigación existen 2 tramos más, en donde aparecen una enorme cantidad de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad, de la Agencia Provincial de Vialidad, la AGVP, y también otros funcionarios provinciales, tales como los gobernadores, los órganos de control provincial, que están siendo juzgados en esos otros tramos de la investigación. A ver si se entiende. Aquí se parcializó. Primero dijeron solo Báez, y después dijeron solo Santa Cruz, y después dijeron solo estos funcionarios vamos a llevar a juicio. Estos 13. Y todo lo demás, no. Que son los funcionarios que, indudablemente, pueden contestar muchos de los cargos, o son los que deben contestar muchos de los cargos que aquí se iban a investigar. Es decir, eran investigaciones inescindibles. Pero tampoco fue así. Dijeron, no, vamos a jugar esto, aun cuando el tramo 2 de la causa, donde están este grupo de funcionarios técnicos, ya estaba dentro de la competencia del tribunal oral, de este tribunal oral, y dijeron, no, que esto se espere. Hace como 3 o 4 años que están ahí, permítanse la expresión, en el banco de suplentes, esperando que este juicio termine para que empiece el otro. Es decir, o si uno dice esto desde el sentido común, la gente que nos mira dice, ¿verdad es esto? Sí, es verdad. Los que tendrían que haber estado en este juicio, los técnicos, que son los que podían explicar cada una de las cosas, bueno, no están en el juicio. Bueno, como les dije, todo fue rechazado. Todo fue rechazado. El juicio se desarrolló y otra vez, aun cuando pudiesen haber existido expectativas de que con estas limitaciones se iba a consolidar un estado de sospecha, un estado de convencimiento que destruyera el estado de inocencia, no pasó eso, no pasó eso. A lo largo del debate comparecieron más de 100 testigos, peritos, contadores, ingenieros, y todo eso determinó, como lo vamos a ver, que la acusación
quedara fulminada. Y ya terminando este panorama descriptivo, no valorativo, pasaron algunos otros episodios que tuvieron una coincidencia cronológica. Miren, al final del juicio, el tribunal resolvió cuál era la prueba documental que sería incorporada por lectura al debate. Es decir, si bien se hablaba de elementos que las partes se estaban procurando, recién ahora, cuando el juicio había terminado, el 31 de mayo del 22, el tribunal dijo, bueno, esto es lo que vamos a tomar para que sea materia de la sentencia. No es lógico esto, no es lógico ni se ajusta a la práctica, por lo menos la que yo conozco, es que si vamos a incorporar prueba, todas las partes lo sepamos con un momento bastante anticipado al cierre de la discusión, porque sobre esa prueba, lamentablemente, también tenemos derecho a hacer, diríamos, controles y controvertirla. Fijada en ese momento, la posibilidad de controvertirla no existe, porque ya toda la prueba se había sustanciado. Nos opusimos, no solamente por eso, sino porque había otros elementos de prueba que se estaban incorporando, para que veamos la dimensión de esto. La prueba estaba listada en un trabajo muy minucioso que se hizo desde la Secretaría del Tribunal en casi 300 puntos. 300 puntos. Puntos que además eran complejos. Se incluían miles y miles de documentos. Nosotros nos opusimos a eso porque dijimos, mire, esto no, y además citamos reglas procesales concretas. Dice, mire, cuando se habla de declaraciones indagatorias recibidas en otros expedientes, eso no se puede incorporar acá. Pues nosotros no lo pudimos controlar. Es más, sabemos que en otros procesos, algunos de los jueces justamente resolvió que no se podía incorporar. Algunos de los jueces que integra el tribunal dijo, no, esto no puede ser incorporado. Pero en este caso dijeron, sí, lo podemos incorporar. Y así otras cosas, como por ejemplo estudios periciales que se hacen en otro expediente y que nosotros no sabemos si se hicieron bien o se hicieron mal. Para eso justamente se reproducen en el juicio y cada uno de los interesados proponemos un perito. ¿Qué tal?